Hola Sebas, hola Pablo, hola Tamara, se van conectando. Quería ver si teníamos buena señal, porque no pude al principio conectarme. ¿Se escucha? Bueno, parece que sí. Bueno, buenos días a todos. Mientras se van conectando, agradecerle una vez más a Flor Soria, que nos junta todas las preguntas, nos las clasifica por color para que podamos estar y sea más fácil acá este vivo con todos. Bueno, veo que se escucha. Agradecerles también a las docentes Sabrina Gokú, Gisela Pepe y Cintia Martínez, que estuvieron acá ayudando para poder subir esta clase al campus y estar hoy acá en este vivo con ustedes. Bueno, tengo muchas preguntas, todas muy interesantes, están agrupadas, así que tal vez si no nombro alguno es porque simplemente la junté con otra persona y voy a responderla a través de otro nombre, digamos, pero vamos a tratar de tocar todos los temas que fueron preguntando. Bueno, antes que nada, antes de empezar a responder preguntas, me gustaría retomar el tema de cómo termina la clase de diente endodónticamente tratado y hablar de que solo vamos a colocar un anclaje en el momento en que sea solo necesario brindarle soporte a la futura restauración coronaria. Si el diente por sí solo es capaz de brindarle este soporte, siempre vamos a evitar la colocación de un anclaje intrarradicular. ¿Por qué? Porque el anclaje requiere de cierto desgaste de la estructura dentaria y por lo tanto va en detrimento de esta estructura y por lo tanto del pronóstico de la pieza. Ahora bien, si necesitamos colocar un anclaje, siempre que podamos, vamos a ir por el anclaje de mejores propiedades mecánicas, que debilite menos la pieza dentaria para su colocación, con lo cual siempre que la estructura lo permite y tengamos buen remanente dentario, vamos a utilizar postes de base orgánica reforzados con fibra. ¿Por qué? Por esto que estuvimos diciendo. Módulo de elasticidad similar al de la dentina, requiere menos desgaste de estructura dentaria para ser fijado y se puede fijar con cementos de resina que podríamos llegar a lograr un monobloque que va a distribuir mejor las fuerzas y por lo tanto va a tener mejor pronóstico esta pieza dentaria restaurada. Ahora, si estamos frente a una pieza dentaria con poco remanente dentario, con mucha exigencia oclusal en la parafunción, como es el canino, sin efecto férula, como dice en la clase y es una de las preguntas, tal vez tendremos que ir directamente a colocar un perno muñón metálico. Siempre hablando con el paciente sobre el pronóstico de esta pieza dentaria, porque estamos frente a una pieza dentaria con muy poco remanente dentario. Entonces es muy importante, es una de las últimas imágenes de la clase también, que hablemos con el paciente sobre el pronóstico de una pieza con poco remanente, el cual va a necesitar la colocación de un perno muñón metálico. Bueno, dicho esto, vamos a empezar con una de las primeras preguntas de Camila Luaj, de Mary Gandolfo, que pregunta: ¿qué pasa si la curvatura de una pieza dentaria está a una altura que genera un anclaje con menor longitud que la corona? ¿Qué hago en ese caso? Y Mary, si pueden ver el dibujo que hizo muy bien Mary, donde nos marca la curvatura de la pieza dentaria y nos pregunta: ¿qué pasa si no puedo ir con un anclaje de mayor profundidad porque esa curvatura me lo impide? Para eso, Mary, yo traté de traerte algunos casos clínicos similares a lo que vos me dibujaste. A ver si podemos ver aquí. Este molar inferior, fíjense que tiene una curvatura similar a la que consulta Mary. Y fíjense, a ver si reflejo, ahí está, fíjense la radiografía final. ¿Qué quiero decir con esto? Que el endodoncista lo que busca siempre es una buena preparación de accesos para poder trabajar libremente y cómodo en la zona apical, no producir transporte de esta zona apical tan importante para el mantenimiento y la reparación de los tejidos ápico-periapicales. Con lo cual, en general, Mary, esta curvatura es una curvatura que durante la endodoncia el endodoncista no tiene más remedio que disminuirla. Otro caso clínico en lo que podemos ver lo mismo, la curvatura y cómo durante la preparación de accesos el endodoncista
ya logra disminuirla y el problema del anclaje no está ahí. De todas maneras, el dibujo que vos me hiciste es un molar y la curvatura está dibujada, porque está muy bien dibujada porque generalmente es así, en la raíz mesial del molar inferior. Me gustaría recalcar que siempre que podamos vamos a evitar la colocación de anclajes intrarradiculares y sobre todo en el sector posterior, donde las fuerzas tienden a ser axiales. Entonces, en general, si tenemos algo de remanente dentario, podemos evitar la colocación. También contamos con poder utilizar una endocrown, por ejemplo, que es anclarnos dentro de esta cámara que nos dan los molares para evitar la colocación de un anclaje. Acá estamos en otro caso clínico que muestra lo mismo. ¿Sí? A ver si la luz me permite mostrarles las posoperatorias. Y por otro lado, si tenés un molar inferior en el que indefectiblemente tenés que colocar un anclaje, la raíz mesial vamos a tratar siempre de evitarla y vamos a tratar de colocarlo en la raíz distal, que no tiene en general este tipo de anatomía. Por otro lado, sí me parece muy interesante la pregunta y quiero dejar clara esta situación. Es muy importante cuando muchas veces las curvaturas no se ven en la radiografía. Uno tiene una radiografía y cree que el conducto es recto, porque las curvaturas a veces están en el sentido que no las vemos, la única manera es tener una tomografía de la pieza dentaria. Entonces, es muy importante cuando uno está haciendo la preparación para recibir un anclaje, fijarse muy bien esta situación. Si tenemos esta pieza dentaria, localizar la gutapercha y al entrar siempre visualizar que la gutapercha quede en el instrumento. Porque si eso no nos está sucediendo y estamos haciendo mucha presión y tenemos virutas de dentina, es muy probable que estemos frente a una curvatura y estamos o perforando o debilitando esa pared. Y para contestar tu pregunta, Mary, que fue ¿qué pasa si la curvatura de una pieza dentaria está a una altura que genere un anclaje con menor longitud de la corona? ¿Qué hacemos en ese caso? Si eso sucediera, en ese caso no queda más que hablar con el paciente, explicarle frente a qué situación estamos, una pieza dentaria que requiere un anclaje con una curvatura que no me permite tener un anclaje de la longitud que requiero. Y en ese caso se decidirá el pronóstico de la pieza y se decidirá si seguir adelante o no. Pero bueno, me pareció interesante tomar el tema para aclarar todo el resto porque es un tema muy interesante, las curvaturas que vemos y no vemos en las radiografías. Evangelina en este tema me preguntó, cuando en la desobturación del conducto para la posterior colocación del anclaje intrarradicular me indica que no debo exceder la curvatura del mismo, si por la anatomía de la raíz en su curvatura no me permitiera realizar un anclaje con una longitud equivalente, o sea, mucho menor a la dimensión inciso-ocluso cervical de la corona, en este caso optaría por un perno, ya que no me permitiría tener cierta predictibilidad en mi tratamiento. Sea con un perno o sea con un poste, la predictibilidad en tu tratamiento va a ser menor, porque la anatomía de la pieza dentaria no te permite lograr la longitud adecuada. Entonces es lo mismo, hablar con el paciente, hablar acerca del pronóstico de la pieza que estamos tratando. Insisto, una pieza dentaria con poco remanente dentario, que requiere la colocación de un anclaje y que tiene una curvatura que no nos permite llegar a la longitud que queremos. Muy bien. ¿Quedó claro este tema? ¿Una manito, algo? Mary o Evangelina. Si no, cualquier cosa me repreguntan. Bueno. Camila Luac me pregunta, en aquellos casos de piezas que ya han tenido un perno muñón colado y lo debemos reemplazar por algún motivo, ¿siempre debemos hacerlo por otro perno colado o se podría poner en alguna oportunidad un poste? ¿De qué depende esto? Siempre, Camila, esto depende de la cantidad de remanente dentario. Si el perno, hace muchísimo tiempo se colocaban simplemente pernos y si teníamos mucha estructura dentaria también. Entonces, si hoy primero remover una situación de una corona y un perno es una situación que te puede dejar una estructura dentaria que tal vez no sea viable para restaurar. Pero supongamos que sí, que pudiste retirar el perno sin debilitar mucho la estructura dentaria y era un perno
chiquito, delgado, y te queda buen remanente dentario. Tenés esos 2 milímetros o 1 milímetro de dentina coronaria, por supuesto que podés elegir pasar a un poste, porque vas a estar mejorando el pronóstico de esa pieza dentaria, por supuesto que sí. Bien. Rosario Lonzo me pone, tengo una duda en cuanto a las limitaciones y consideraciones preoperatorias del remanente dentario. ¿Hay que tenerlas en cuenta ya sea para perno o para poste? Creo, Rosario, que tu pregunta se refiere al remanente dentario coronario, las limitaciones que pusimos en la clase y consideraciones preoperatorias del remanente en cuanto a ancho y altura del remanente coronario. ¿Hay que tenerlas en cuenta ya sea para un perno o para un poste? Siempre debemos tratar de tener 1 milímetro de ancho a nivel cervical, porque si no nos está hablando que tenemos paredes muy debilitadas y el pronóstico de la pieza no va a ser bueno. En cuanto a la altura cervicoincisal, si yo tengo altura, siempre voy a elegir colocar un poste, por lo que dijimos al comienzo de la clase. Mejores propiedades mecánicas, módulo de elasticidad similar al de la dentina y requiere menor desgaste de la estructura dentaria para ser colocado. Eso es sumamente importante. Entonces, siempre que tengas buena estructura vas a ir al poste. Por eso estas limitaciones y consideraciones se refieren principalmente a los postes. Si yo ya no tengo remanente coronario, es una pieza que tiene un pronóstico muy reservado y en algunos casos específicos iremos a la colocación de los pernos muñones colados. Suárez Camila me pregunta, ¿usan alguna técnica con postes de fibra de cuarzo? ¿Cuándo es mejor optar por esos y no por los postes de fibra de vidrio? Y Camila, yo para contestarte puse unas imágenes. Esta es una sección transversal de un poste. El poste está formado por una matriz de base orgánica y está reforzado con fibras. Estas fibras pueden ser de diferentes tipos. Las más usadas son las de cuarzo y las de vidrio. Ahora bien, las fibras de cuarzo tienen mejores propiedades mecánicas, pero es sumamente importante la densidad de fibras que hay en el poste y su distribución. Esto define la calidad del poste. Vos podés elegir postes de fibra de cuarzo o postes de fibra de vidrio. Es indistinto uno puede elegir el que quiera para rehabilitar una pieza dentaria. Pero es muy importante porque no son todos los postes iguales. Difieren muchísimo. Fíjense, acá hay unas fotos tomadas con microscopio en la cátedra. Fíjense las diferentes postes que hay en cuanto a su confección. Entonces, las fibras de cuarzo tienen mejores propiedades mecánicas, pero también influye muchísimo la distribución y la cantidad de fibras que tiene el poste. Esto es muy importante al momento de elegir un poste, porque si estamos con un diente y estamos evaluando la cantidad de remanente dentario para que tenga buen pronóstico y ponemos un poste que tiene menos del 60% de fibras en su composición, que es lo que define las propiedades mecánicas del poste, vamos a ir al fracaso de nuestra restauración. Entonces, es muy importante elegir buena calidad de fibras, pero que también la calidad final del poste sea buena.